La iglesia principal de Culhuacán en Iztapalapa, así que desde la alcaldía Tlalpan en San Andrés Totoltepec. Rockers, ahora desde la alcaldía Xochimilco estoy. Hola, ¿qué tal, morrockers? Soy Ángel X0 con número, y el día de hoy desde Culhuacán en la alcaldía Iztapalapa venimos a ver una festividad que es en Jueves Corpus, y pues ahorita vamos a ver un poco de la ciudad. Vamos a estar en varias partes, no solamente aquí en Iztapalapa, nos vamos a ir a Tlalpan, nos vamos a ir a Xochimilco, así que vamos a ver un poco de la festividad que se genera este jueves 8 de junio. Jueves de Corpus Christi. Corpus Christi, cuerpo de Cristo, o solamente del cuerpo de la sangre de Cristo, antes llamada Corpus Domini, cuerpo del Señor, es una fiesta de las iglesias católicas destinada a celebrar la Eucaristía. Su principal finalidad es proclamar y aumentar la fe en los creyentes en la presencia real de Cristo en el sacramento, dándole públicamente en el culto de la adoración latría el jueves posterior a la solemnidad de la Santísima Trinidad, que a su vez tiene un lugar el domingo siguiente de Pentecostés, es decir, el Corpus Christi se celebra 60 días después del domingo de resurrección. Y pues bueno, esta parte es la parte de Culhuacán, la iglesia principal de Culhuacán en Iztapalapa, así que vamos a ver lo que está pasando, ya que me contó el Fofo, uno de mis amigos, César, que me ayuda también a grabar, que en este lugar se hace una tradición el cual dan de comer a toda la gente este día que es el Día de las Mulas, más conocido como el Día de las Mulas, jueves. Son 60 días después de la resurrección de Cristo, así que, pues bueno, es una festividad que se genera comúnmente en México, y ahorita les voy a mostrar un poco de lo que se está generando, porque, bueno, ahí estamos observando que están dando agua, están dando como chilaquiles, y eso es para toda la gente que viene a visitar este lugar. Así que en esta parte pues dan taquitos también con mole, que tacos dorados, tacos ahogados, sopecitos. Las imágenes que vienen a este punto en donde pues es la parte que vienen a generar primero la misa a partir de la 1 de la tarde, posteriormente que terminan a las 2 empieza esta festividad, y esta festividad pues es muy bonita, es muy grande, y toda la gente, desde niños, adultos, como pueden observar, pues bueno, vienen aquí a esta festividad en donde vienen desde los más pequeños que vienen de brazo hasta los más grandes, ¿no? Así que en esta parte podemos ver toda esta festividad, esta fiesta bonita y muy clásico. Los voy a invitar un poquito más adelante del video, porque les voy a mostrar una foto en donde yo estaba de niño, y el clásico es que te vengas a sacar una fotito de mula, es guarechitos, ropa blanca, digamos como antes se vestían aquí en nuestra ciudad. Así que pues en esta parte también vienen a bendecir los animales, y pues esta es la parte bonita que se viene a generar. Así que los voy a invitar a que se suscriban a mi canal Ángel X0 con número, la parte de la bendición. Y esta es la parte bonita que les estaba comentando, que a los niños los vienen a vestir con la vestimenta tradicional, que específicamente es este jueves. Les estaba comentando que por aquí hay taquitos, hay tacos dorados, tacos ahogados, y esto es una gran kermés en donde se viene a disfrutar con la familia, con los amigos, con los niños. Esto es muy bonito, así que el Morrockers pues los invito a que vean todos los videos, las emisiones que generamos. En esta ocasión venimos a Culhuacán, como les estaba comentando, en la alcaldía Iztapalapa, y pues las personas se forman también, pues bueno, para venir así que echarse el taquito. El taquito, ¿verdad, señora? Es como no, miren. Y pues también nosotros vamos a formarnos, ¿por qué no? No, ya, pero allá adelante no hay gente. ¿Allá adelante no hay gente? Ahorita nos vamos para allá adelante. Y lo que les comentaba, es un traje de manta con su bigotito, su paliacatito. Ya está acá a punto de disfrutar la comida el niño. Como les está comentando, pues aquí hay de todo. Así que esta es una gran kermés, los que les estoy comentando, porque si pueden observar, esto que les estoy mostrando no es una vendimia, es una kermés. Las personas vienen a dar, ahora sí que dar de comer
para que disfrute toda la gente, así que vamos a formarnos a ver qué nos toca ahorita. Les estaba comentando que en esta parte pues están dando taquitos, y esos taquitos que la gente da, muchas gracias, ahorita se lo acepto, nada más permita. ¿Cómo se llama, señora? ¿Cómo se llama? Juana. ¿Por qué dan esta comida o qué es lo que se genera con esta festividad? Jueves de Corpus. Ah, ok, la mayordomía saliente es la que da. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ya vimos por qué se genera esta festividad, así que vamos a ver un poquito más de esto. Les voy a mostrar un poquito más de lo que están dando en este lugar, y sobre todo, pues bueno, vamos a entrevistar a algunas personitas. Amiga, ¿cómo te llamas? Hola, mucho gusto, me llamo Paulina Valdés. Paulina, a ver, cuéntame, ¿por qué dan esta comida? Mira, hoy es Jueves de Corpus y la mayordomía pasada, saliente, es la que se encarga de repartir las enchiladas después de que el Santísimo pasa a bendecir las cositas que en este día se acostumbran a los Jueves de Corpus. Muy bien, entonces es la mayordomía saliente la que da, La que da la y la que recibe el otro año. Exacto. La que ahorita ya está en servicio es la que pone la cosita del siguiente año. Ok, muy bien, gracias. Sí, de nada. Y pues bueno, ella dio consomé. Por cierto, muy rico el consomé. Ahora sí que te aclimatas con esta calor, pero está muy rico el consomé. Las cositas tienen que ser de su santo patrono del barrio. Entonces mi santo patrono es San Antonio Abad, y San Antonio Abad es el santo patrono de los animales. Es por eso que mi cosita tiene los animales. Ah, ok, interesante, por eso están los animales. Exactamente. Okay. San Antonio siempre trae su marranito al lado, pero todos los animales, el día de su festividad, se bendicen todos los animales. Ok, muy bien, perfecto. Así es. Muy bien, muchas gracias. De nada, cuídate. Y pues estamos viendo aquí las personas que también están dando lo que les comentaba, esta parte que corresponde a chilaquiles. Ahora sí que dan de todo, ¿no? Hasta agüita. Parecía que por ahí daban pulque, pero pues bueno, ahorita les voy a mostrar cómo está esta festividad, porque en esta iglesia hay un lago artificial. Ahorita se los voy a mostrar, y durante este lago, pues las personas están sentadas a un costado, así que nada más vean esta toma para que observen. Como rockers, como les estaba comentando, pues aquí todo esto que estamos, ahora sí que vamos a degustar, es la parte que dan toda la gente que viene a esta festividad, y ya nos explicaron que es porque también generan el cambio de la mayordomía. Es el caballito de México. ¿Usted puso esto? ¿Eh? ¿Usted hizo esto? Mi sobrina hace de eso. ¿Usted? Bueno, ¿y qué significa o por qué lo hace? Ay, mira, la verdad no sé, pero este es mexicano ¿Qué? y cuestan carísimos, ¿eh? Pero mi sobrina lo hace, mi sobrina hace todo eso de cosas. Todo lo que le pongas, lo hace. ¿Cómo se llama usted? María del Rosario Morales López, para servirte. Bien, muchas gracias. Y también allá es otro caballito. Y allá arriba la cocina. Bueno, pues ahorita podemos ver estos estandartes. ¿Cuánto lo ganamos? ¡Ali! Y pues como les estaban diciendo, bendicen los animales, como este chivo, este conejo. ¿Cómo te llamas, amiguita? ¿Por qué? ¿Quién te vistió así el día de hoy? Mi hermana Jenny. A ver, amiga, cuéntame un poquito por qué el día de hoy tu hermana está vestida de esta forma. Porque aquí en Culhuacán se celebra el Día de las Mulitas y pues ya es una tradición vestirlos así. Ok. ¿Normalmente qué edad? Desde bebés. Desde bebés. Sí, ¿A ti te vistieron? sí, de chiquita. Ok. Sí. ¿Y cuál es el atuendo normalmente? Pues así, la faldita, las blusitas, el peinado, los moños. Muy bien. Muchas gracias, amiga. De nada. ¿Cómo se llama, amigo? Yo soy Omar Rojas. Omar, a ver. Aquí, vecino de San Antonio. Cuéntame,
¿por qué trae los animalitos? Ah, bueno, la imagen de San Antonio regularmente viene acompañada con un cerdito y cuando es la festividad de San Antonio se acostumbra a bendecir todos los animales. Entonces ahorita en este año se decidió acompañarlo con animalitos reales. Por eso fue que los trajimos para honrar a San Antonio Abad. Muy bien, perfecto. ¿El día de hoy qué animalitos traes? Traemos un chivo de Camerún, traemos conejitos de Nueva Zelanda, palomas comunes, un borrego Rambouillet y uno Hampshire. De este lado traemos 3 cuyos, traemos 6 palomas capuchinas, un conejo Nueva Zelanda, un conejo miniatura holandés, un conejo cabeza de león y 2 gallitos miniaturas. O sea, te trajiste casi todo el ranchito. Es lo que nosotros tenemos ahí en el domicilio, es producción de traspatio. Okay. Es de lo poquito que todavía se sigue trabajando aquí en Culhuacán. Muy bien, perfecto. ¿Me regalas dos? Para que no se vayan. Y estos son los reyes de Culhuacán, los reyes magos, venerados aquí en esta alcaldía que es Iztapalapa. Y pues ahora sí, Morrockers, vámonos de aquí hacia Tlalpan, donde vamos a grabar también esta festividad de este jueves de Corpus o el Día de las Mulas, como que uno los conoce. Bueno, antes de irme hacia Tlalpan, me dicen que el Señor del Calvario se encuentra a un costado. Y sí, efectivamente está a un costado de la iglesia donde fuimos ahorita de Culhuacán y en donde vamos a ver un poquito también de esta tradición, porque aquí es donde puedes venirte a sacarte la foto, ahora sí que de mulita. Y pues bueno, ahora sí que vamos a ver esta parte de la iglesia, vamos a subir donde está la portada en esta parte y así las personas suben. Y vamos hacia la parte de la iglesia. Como podemos observar, pues aquí la gente también viene esta parte en donde está con esas tradiciones de nuestro México. Y esta es la iglesia del Calvario. Esa es la parte tradicional que les estaba comentando, de venir y sacarse la foto. En ese caso, pues bueno, los niños están sacando la foto. Yo por ahí voy a dejar mi foto también, porque por ahí la tenemos. A ver, aquí. Bájale y eso es lo que se pone normalmente para que se saquen las fotos. Pero es que uno decide dónde sacarse la foto. Ya. Y año con año, pues esto se realiza. Te puedes sacar la foto con el caballito. ¿Cómo te llamas, amigo? Emanuel. Emanuel, a ver, cuéntame, ¿cuánto tiempo tienes haciendo estas fotos? Pues ya es bastante tiempo, ha de ser que como unos 10 años más o menos que yo vengo pues, a acompañar a mi familia hasta acá. ¿Cómo se llama usted, amigo? Refugio Navas, Artenis, su servidor. ¿Y usted cuánto tiempo tiene aquí con esta tradición? Llevamos alrededor de unos 38, 40 años. 40 años con esa tradición, y mejorando la cuestión de la fotografía, ¿verdad? Cada día pues vamos innovando para darle un mejor servicio a nuestra comunidad. Así es. Y estamos pues aquí para... ¿Y solamente en jueves? El jueves, sí. Día domingo es un poquito complicado porque el tiempo cambia, el clima y todo. Pero estamos para servirles más bien a todos. Aquí estamos. Muy bien, muchas gracias. Que esté bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Y pues ahora sí, desde aquí, desde esta parte, pues ahora sí ya nos vamos a la parte de Tlalpan. Así que no se pierdan de este capítulo que todavía sigue. Y bueno, Morrocker, ahora desde la alcaldía Tlalpan,
San Andrés Totoltepec venimos a ver también esta festividad del jueves de Corpus, porque aparte se dice que es la fiesta chica de San Andrés Totoltepec, así que vamos a ver un poquito de lo que es esta iglesia, porque apenas va empezando esta festividad. De este lado un trío, un cuarteto. Nuevamente llegando en esta parte de Tlalpan nos encontramos a Fernanda Tapia, que pues anda en los barrios y pueblos aquí de toda la ciudad. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Trague, mira, ya me eché un espiropapa, 2 elotes azules, una tortilla azul y ahorita ya me están guardando mi kilo de cerezas. Ah, muy bien. ¿De quién es ese pollo, güey? No, perdón. Espéreme que me estoy tomando fotos, venga. La vez pasada nos encontramos en Xochimilco con el Niñopa y estábamos en el cambio de la mayordomía. Usted también es gaznate aventurero, no se haga de la boca, chiquita. Porque la vez pasada también nos estuvo entrevistando, preguntándonos sobre el nombre de el Niñopa. Así que pues bueno, por ahí también de repente nos los encontramos ya 2 o 3 veces, así que pues vamos a ver un poquito de todo lo que es esta travesía. No sé qué cosa tienes de buena, que no le gusta el monte que quiero todas las flores. En la vida del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día los dio. Y bueno, desde aquí, desde la alcaldía de Tlalpan, en San Andrés Totoltepec, es la fiesta chica que se genera por, y lo que les comentaba, pues a los pequeños los visten de esta manera, como del traje antiplano que se tiene actualmente en las festividades de aquí de nuestro México. Y pues ya le dio pena a la niña. Pero esa es la tradición. Y es uno de los trajes típicos del Mediterráneo. Esta pequeña que está portando su blusa de manta, su vestidito, los guarachitos, su canastita. Y normalmente pues bueno, se vienen a tomar la foto. Y pues no puede faltar el fuego de pirotecnia. Este fuego de pirotecnia que más tarde se va a estar quemando. Es un pequeño castillo, pero les comentaba que anteriormente esta parte estaba con un poco más de festividad. Hoy se me hace raro porque este año es como que más tranquilo, siendo que ya no hay pandemia. Y aquí toda esta parte que les estoy mostrando, toda esta parte había de estos puestecitos en donde llegas, vienes vestido y acá te puedes sacar la fotito, la foto con el emblema, como el vestido, la vestimenta que vemos ahorita de la niña. Y así de esta manera, pues aquí en esta parte te sacan la foto, te la entregan y pues es ahora sí que un recuerdo de años. Y ahora sí les voy a poner mi imagen que yo me saqué hace años aquí en San Andrés, de cuando vine de mulita. Y pues este es Andrés Totoltepec, en la alcaldía de Tlalpan. Claramente pues está la festividad, juegos, comida, los antojitos mexicanos, las bebidas refrescantes y los juegos mecánicos. Pero el día de hoy venimos y de aquí nos vamos ahora hasta la alcaldía Xochimilco, porque nos falta recorrer un poco más de la Ciudad de México. Nada más nos vamos a hacer rápidamente lo que les estaba comentando de los antojitos mexicanos y comida, porque el día de hoy, en esta parte, un poquito más tarde, se va a empezar a llenar este lugar, pues haciendo ya las brochetas para que degusten, y las gorditas de nata. Pero esta parte que les estoy comentando pues va a ser un poquito más tarde, porque la festividad empieza y el domingo probablemente es el cierre de esta fiesta. Así que a ver si nos damos una vuelta el día domingo para visitar la fiesta chica de San Andrés Totoltepec.
Y pues ahora sí ya nos vamos aquí a la parte que les estaba comentando, que ahora vamos a la alcaldía Xochimilco para ver esta festividad. Y ahora en la parte trasera, la iglesia. Ahorita ya me estoy retirando, pero como les estaba comentando, todos los antojitos mexicanos y dulces mexicanos están en la parte de atrás. Es la fiesta chica. Así que ahora sí vámonos de aquí hasta la alcaldía Xochimilco. Y Rockers, ahora desde la alcaldía Xochimilco estoy con una procesión que se está generando aquí en la alcaldía Xochimilco, así que vamos a ver un poquito de lo que es esta festividad aquí en esta demarcación. Y ya fuimos a 2 lugares más, que fue Culhuacán, luego Tlalpan, San Andrés Tuxtepec, y ahora vamos a ver un poco de lo que es aquí en Xochimilco. Y ahora venimos aquí en la alcaldía Xochimilco a esa que es la catedral de Xochimilco, anteriormente la parroquia de San Bernardino de Siena, y pues básicamente ahorita está empezando a generarse una procesión, siendo aproximadamente en el tiempo actual a las 6:20 de la tarde. Entonces vienen de otra iglesia que está a un costado, que se llama la Tercera Orden, y ahorita vienen en procesión. Que esta es una tradición que también se genera, una de las tradiciones más grandes después de Semana Santa, en esta cuestión religiosa que es el catolicismo. Parte de aquí de Xochimilco, así que vamos a ver esto. Y bueno, esta es la parte de la Tercera Orden que les estaba comentando, del cual viene, y posteriormente vino la procesión a la catedral directamente, a lo que antes era el ex convento de San Bernardino de Siena. Y ahorita les voy a mostrar lo que les he estado comentando, de que se vienen a sacar la foto, vienen con esas vestimentas tradicionales para los niños, y sobre todo, pues bueno, este momento que genera parte de la historia de cada uno de nosotros, porque yo recuerdo que sí, claramente, pues sí, ya les mostré una foto mía, así que voy a ver qué hay aquí en esta parte. A diferencia de las otras alcaldías que hemos ido a los lugares, pues aquí todavía se presenta esa tradición para que se vengan a sacar la foto con lo que les comentaba, con esa vestimenta que es la parte tradicional, en donde aquí adicionalmente esta vestimenta que les estoy mostrando de que esa niña que está ahorita posando para nosotros, muy tradicional aquí en Xochimilco, porque con eso también compiten para la fiesta de la flor más bella del ejido. Y pues por qué no sacarse la foto de cuando eres niño, venirse con, ahora sí que de mulita. Algo muy tradicional que se genera aquí en esta parte, en esta demarcación, y pues en parte de toda la ciudad. Ahorita fuimos prácticamente toda lo que es la parte sur de la Ciudad de México, mostrándoles para que se saquen la foto y así de esta manera tengan un bonito recuerdo en un futuro, como lo cual yo se los estoy mostrando. Ahí miren, hasta niños pequeños ya están para sacarle la foto. Lo están acondicionando para que esté ahí, ahora sí que capturado la imagen en un futuro.
toda la familia, como les estaba comentando, adultos, grandes, chicos, vienen a sacar la foto. ¿Cómo se llama, señora? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Yo? Así es. Maura. Maura, ¿por qué venir a vestirlos y sacar la foto? Pues traje mis nietos. O sea, ya la segunda generación para usted. Sí, ya es segunda. ¿Pero por qué? ¿Por qué vienen a vestirlos así? Ah, porque es día de... ¿Cómo se llama? Corpus Christi. Ándale, sí, día de... Y es muy tradicional esto, ¿no? Sí, es cada año, nomás por la pandemia, pues ya no... ¿Y usted le sacaron la foto cuando era niña? No, ¿O no? ya no me acuerdo. De mis hijos, sí. Ah, ok. Pero O sea, ahora siguen mis nietos. ¿Y cuántos años tiene esa pequeña? 8 meses. 8 meses. Ok. Y bonita la tradición, ¿no? Ay, sí, bonito. Ojalá que siga. Antes era muchos niños bastante puestos. Sí, ¿verdad? Es lo que ha estado cambiando. Este año que es otra vez digamos que ya después de la Siempre lo pandemia. sacan domingo, Ajá. pero ahora ya no hay niños y ya no hay puestos. Pues hay que reproducir. No es cierto. ¡Ay, pero qué idiota! Gracias. Bueno, bye. La pequeñita ahorita le sacaron la foto para el recuerdo. ¿Cómo te llamas, amiga? ¿Cómo te llamas? Jessica. Jessica, a ver, cuéntame. ¿Es tu pequeña? Sí, ¿Cuántos meses tiene? va a cumplir ya 5. 5 meses. Oye, ¿y por qué vestirla así? Por la tradición, por el día. Ok. Sí. ¿A ti te vistieron? ¿Tienes fotos? No, fotos no, pero sí tengo entendido que se me... Ah, muy bien. ¿Ustedes qué es de usted? ¿A quién? Ella es mi hija. Es su hija. Jessica es su hija. Ah, muy bien. Ella es mi nietecita. Y entonces sería la segunda generación que vienen a sacar la foto. ¿Y a usted le sacaron la foto? No, la verdad no. ¿No? No. Pero ¿por qué decidió o inculcarles a que vinieran a sacar la foto? Pues algo que no me inculcaron a mí desde pequeña, entonces yo digo que es mejor enseñarle a los niños, ¿no? Dirán, el día de hoy es el día de las mulas, ¿no? Pero lo que no saben que tienen que primero venir a misa, ¿no? Ok. O sea, ustedes ya fueron a misa, Sí. ya hicieron la bendición y después la foto. Para el recuerdo de un futuro, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Pásenle, le tomamos la foto, pásenle. Nos formamos. Sí, ahorita que Y pues bueno, la foto después se la entregan instantáneamente. Como anteriormente, pues bueno, tenían sus Polaroid, el cual sacaban la foto y después ya te la entregaban. Pues miren, otro pequeño que también viene vestido con una parte, pues toda la vestimenta que es tradicional de esta festividad. Y pues ya viene a divertirse, ¿no? Pues ya le compraron su... Y ya sea que le saquen la foto con el caballito, y pues bueno, pueden sacar esa foto, las fotos instantáneas. Ahora, pues bueno, si quieren un poquito más de producción, pues bueno, esta parte ya viene un poquito más de decoración, las flores típicas, y en el momento les entregan las fotos, se sacan la foto y se las entregan a usted ya impresas. Así que, pues bueno, es una parte de la tradición que se tiene este jueves. Otra parte tradicional, acá no, aquí en Xochimilco. Y ahora sí, Morrockers, me voy a despedir un poco de ustedes porque no es que ya me vaya, sino que los veo en el siguiente video. Sigan mi canal Ángel 0X0 con número y estamos en contacto. Claramente, por ahí hay un secreto, váyanse a las otras redes sociales en donde están también parte de cápsulas y totalmente contenido totalmente diferente. Ya saben, TikTok, Facebook, Instagram, todas las redes sociales. Así que vámonos porque no me queda más que decirle que gracias y síganme porque si no, no puedo hacer más videos. Ángel 0X0 con número y estamos en contacto.